Muy buenos días, amada familia Sin Fronteras Shores. Le deseamos una feliz Navidad. Sabemos que este es un tiempo en familia, un tiempo donde todos nos volcamos a ese sentimiento de compartir, de estar reunidos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. Algunos, bueno, han viajado hacia sus casas, hacia sus ciudades. Y bueno, en medio de todo esto, el Señor ha sido bueno con nosotros y esta fecha precisamente es una fecha que, como lo decía, nos evoca el hecho de volcarnos hacia los demás, el hecho de tener como expectativa, como el del compartir la comida, eso que ya hicieron en sus casas, que compartieron con sus familias, amigos, y continúa la fiesta. Pero quiero decirte en esta mañana que tú y yo, como creyentes, tenemos en nuestro espíritu una fiesta continua, porque aquel que nació hace más de 2000 años está en nuestros corazones. Y bueno, independientemente de esto, porque se asocia al hecho de lo que son las festividades de Navidad, también hay un tiempo en el cual produce alegría a todo ser que le dan la buena noticia de que están embarazados y que van a tener un hijo, ¿verdad? Y no hay mayor emoción, tanto para los familiares como para las personas que estamos alrededor de esta pareja, que tenemos expectativa y eso nos emociona. A veces tenemos sentimientos encontrados entre risas y llantos, porque sabemos que es un gran acontecimiento, ¿verdad? Es un gran acontecimiento la llegada de un bebé. Ahora bien, desde tiempos remotos, la Biblia nos registra un acontecimiento de la llegada de un niño y no de cualquier niño, porque su advenimiento estaba por fuera de todo aquello que puede ser ordinario o natural, pues con su llegada marcaría el inicio de un nuevo tiempo, un nuevo orden que dejaría una huella indeleble en la historia. Es tan así que decimos un antes de y un después de. Aun cuando la mayoría de las naciones toman este momento y lo celebraron de acuerdo a sus costumbres, a sus prácticas culturales, lejos de entrar en cuestionamientos de cómo celebrarlo y en qué fecha es el natalicio de este bebé, lo relevante es que se tiene noción de que nació, causó y seguirá causando un impacto en la vida del hombre. Y es que todo acerca de su nacimiento fue extraordinario. Cuando nosotros escuchamos esta palabra extraordinario, tiene que ver con fenomenal, sorprendente, asombroso, milagroso, inconcebible, fantástico, porque nunca en la historia se ha de volver a repetir. Es decir, este nacimiento es único, por eso es extraordinario. Pero no solamente es un nacimiento extraordinario, sino que además es glorioso. ¿Por qué es glorioso? Bueno, porque viene de parte de Dios y es por esto que este pequeño infante que nació en Belén, que es anunciado por los ángeles a los pastores y por esto visitado, se convirtió en el centro de atención de personas humildes y poderosas. Este nacimiento, aunque fue humilde en sus comienzos, fue algo extraordinario y glorioso. Y bueno, ya pasamos la fecha, pero seguimos en este espíritu que nos concierne, que hace que los hombres tengamos como sentido de pertenencia los unos por los otros. Y el título de esta enseñanza en esta mañana es un nacimiento extraordinario y glorioso. Quiero que me acompañes al libro de Isaías, porque Isaías describe cómo es el acontecimiento o el advenimiento de este bebé. Y dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay mayor palabras para describir este nacimiento, como lo dijo Billy Graham. Afirmó: el mayor acontecimiento de la historia no fue el hombre subir y pisar la luna, fue Dios bajar y pisar la tierra. Nada fue normal o común concerniente al nacimiento de nuestro Salvador. Y es el profeta Isaías que en medio de todos estos títulos que acabamos de leer en Isaías 9, versículo 6, da una serie da unas características que describen la grandeza de nuestro Salvador, de ese niño que estaba pronto a nacer. Y esto es lo que hace que sea un nacimiento extraordinario. Ahora, vamos a considerar al menos 3 razones del por qué decimos esto. La primera razón es un nacimiento extraordinario porque fue anunciado desde el inicio de la humanidad. Si hay 2 textos en la Biblia que son contundentes, que demuestran la grandeza de nuestro Padre, el primer texto es Juan 3:16, que la mayoría de nosotros lo conocemos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo texto, que es el de estudio en el contexto, se trata de Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Así que la primera referencia del nacimiento de Jesús lo encontramos precisamente en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde vemos la caída del hombre y la entrada al pecado. El hombre había fallado al ceder todos los derechos que Dios le entregó en el huerto y se lo transfirió a Satanás. Sin embargo, Dios le ofrece una esperanza de redención a través de un hijo que nacería de la mujer, que le aplastaría la cabeza al diablo y él lo iba a herir en el calcañar. Dice la palabra: el niño sería de la simiente suya. ¡Qué afirmación tan extraña! Se nos dice que el bebé que viene sería de la simiente de la mujer, el cual sería concebido de una manera extraordinaria, ya que no existiría alguna participación humana, sino que sería sobrenatural. La profecía de Isaías en el capítulo 7, versículo 14, mira cómo lo confirma. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y subraya: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Esta señal profética, dentro del contexto del capítulo 7 de Isaías, él lo está escribiendo y está haciendo referencia y se la está dando al rey Acaz como una confirmación de esperanza, porque Judá estaba en medio de una adversidad que estaban atravesando y posteriormente con la confirmación de que el Mesías había de venir y este niño nacería de una virgen. Luego lo confirma más adelante el ángel Gabriel a María, y vamos a leer y vamos a verlo esto más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, de los versículos 26 al 35. Ahora, el ángel reafirma lo dicho por el Señor. Así que cuando nosotros estamos leyendo Génesis capítulo 3, versículo 15, notamos que ¿por qué es importante esto? Porque el pecado y su naturaleza se transmiten a través del hombre. Cada bebé que nace bajo la unión de una relación sexual trae consigo el germen del pecado en su vida, ya que posee esta naturaleza pecaminosa. Mas no así con el bebé Jesús. Lo que haría diferente su nacimiento con el resto del mundo es que Él es Dios en la carne.
Mira cómo lo dice Juan, capítulo 1 de los versículos 1 y el versículo 14. Dice, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esta profecía que Isaías en los capítulos 7 y el capítulo 9, dándole las cualidades del nombre de ese bebé, que en este caso es Jesús, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, Él le da las características, pero eran esas profecías que habían de cumplirse en un momento determinado en la historia. Y yo quiero decirte que cada palabra del Señor, cada promesa del Señor se cumple. Cada aspecto del anuncio de cómo sería el nacimiento de Jesús, de dónde sería, cada detalle, Dios fue tan minucioso que lo escribió con los profetas, o los profetas más bien nos los dejaron en el antiguo pacto para que tú y yo tuviéramos la certeza en nuestro corazón de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Así que cuando Isaías dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, se refiere a una de las verdades más grandes de la Biblia, la encarnación. Dios se haría parte de la raza humana. Este niño recién nacido sería llamado Dios fuerte. Y este Dios fuerte connota su omnipotencia. Es decir, sería un Dios que es todo suficiente, un Dios que todo lo puede, pero a la vez también sería un héroe. Así que el Señor es el héroe infinito de su pueblo, el guerrero divino que ha triunfado sobre el pecado y la muerte. Nosotros dentro de la cultura, en este caso latina, cuando un bebé va a nacer, nosotros le preparamos pues una fiesta anticipada, vamos preparando las cosas, tenemos expectativa de cómo va a ser el bebé, estamos pendientes de sus papás, y en el momento que el bebé nace, nosotros pues le damos pues los mejores pensamientos, las buenas motivaciones que nacen de nuestro corazón, pero nunca pensamos que ese bebé va a tener un destino y un propósito. Y si lo pensamos, lo estamos viendo en la proyección de que va a ser un gran hombre, una gran mujer, pero nunca en la connotación que tiene Jesús. O sea, el nacimiento de Jesús por eso fue extraordinario y glorioso, porque era un bebé que había de nacer, y no de simiente humana, sino de la simiente de Dios. Por eso es un nacimiento o es un embarazo sobrenatural que va a concebir María, en este caso una doncella, una virgen. Y cuando tú ves esto y lees todos los evangelios y cómo se expresan, en este caso Simón, al tomar al bebé en sus brazos, nosotros vemos todas las palabras proféticas que le hablan, pero que no tiene un desenlace como el que nosotros esperamos con los bebés en lo natural. ¿Por qué? Porque Simón habla proféticamente y dice cómo iba a vivir la vida este niño y cómo había de morir. Así que nosotros vemos que nuestro Dios fuerte, ese bebé que nació hace más de 2000 años, también es llamado Padre Eterno. A través de Cristo se traspasó el velo que nos separaba para tener acceso a Dios y poder llamarle Padre. Es por esto que Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este Dios eterno significa también que está presente en todas partes. Su reino está sobre el trono de David y también sobre los corazones de los redimidos. Por eso, mis amados, nosotros, aquellos que hemos recibido al Señor como el Salvador de nuestras vidas, y si tú no lo has hecho, hoy es una buena oportunidad para que lo hagas. Nosotros tenemos ese nacimiento, ese advenimiento continuamente en nuestro espíritu, porque
Él hoy reina en nuestros corazones. Aleluya. Y esta característica de este bebé que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que este niño hecho hombre va a herir a Satanás en la cabeza. O sea que el otro aspecto en la personalidad de este bebé es que venía a este mundo para entrar en una real batalla contra las fuerzas del mal. El calcañar o talón pareciera ser la parte favorita de las serpientes. Digamos, después que su maldición tuvo y que fue dada por Dios, que se iba a arrastrar sobre el suelo, ella lo característico cuando pica, cuando muerde, siempre es en el calcañar. Es la manera donde ella ataca a sus víctimas. Y si bien es cierto que esa herida que simboliza toda la maldad que trajo Satanás a la humanidad, causaría la más grande desgracia para el hombre que estuvo en el paraíso de Dios, la llegada del Redentor, proviniendo de la simiente de la mujer, lo va a herir a él en la cabeza, allí donde tiene todo su veneno. Esto se refiere a la lesión fatal, o sea que Jesús vino en la condición de bebé. Él vino a derrotar el mal. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Así que como Satanás se encarnó en una seductora serpiente para engendrar el pecado, Dios se encarnó en un bebé para destruir a aquel que tenía el dominio, que tenía el derecho sobre el imperio de la muerte. El Redentor, pues, haría por los hombres lo que ellos nunca podrían hacer por sí mismos. Darles su libertad para que se volvieran otra vez a recuperar y volvieran a entrar al paraíso que una vez perdieron. Todas estas profecías anunciadas en el antiguo pacto acerca del nacimiento de Jesús, hoy son una realidad. Por eso decimos que su nacimiento es el más extraordinario de todos los tiempos. Y quiero que tengas expectativas en esta mañana, porque Jesús vino, Jesús se encarnó, se hizo hombre para que tú y yo fuéramos libres de toda condenación, fuésemos redimidos de toda maldición. Y eso lo propició Dios, porque Dios ya tenía anticipadamente cómo iba a ser su plan redención una vez el pecado entrara en el huerto. Y esto es maravilloso, mis amados. ¿Por qué es un nacimiento extraordinario y glorioso? Porque fue pensado por tu Dios Padre, y de esa manera para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Señor. El segundo aspecto es que es extraordinario porque el niño fue concebido sobrenaturalmente. Mira lo que dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El segundo lugar, en cuanto a el nacimiento de Jesús, que es extraordinario, fue que no nació producto de una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Dice la palabra, en lo que habíamos leído, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas son las palabras que el ángel le anuncia a María, siendo una virgen. Jesús no podía, ¿y por qué es sobrenatural? Bueno, es sobrenatural porque Jesús no podía llevar la semilla del hombre en su ser, ya que esto lo haría un pecador al heredar la naturaleza adámica como todos nosotros. Por ello Dios, a través del Espíritu Santo,
que operó de manera sobrenaturalmente en la Virgen María, ella quedaría embarazada y así Dios se encarnó como persona, como humano en la persona de Jesús. Y uno se podría preguntar entonces, ¿qué significa cubrir con su sombra? Precisamente es eso. O sea, la acción divina del Espíritu Santo que cubre a María fue de una manera sobrenatural. Y esta fecundación, o sea, la virtud del Altísimo bajó a ella o estaría en ella como el tabernáculo. Recuerden, en el antiguo pacto, cuando en el libro de Éxodo, cuando Moisés erige el tabernáculo, dice que la nube cubría el tabernáculo. Este es el poder del Espíritu Santo, de manera que ahora se mueve en María, cómo la cubrió a ella, y ahí descendió la presencia del Espíritu, del Señor Dios Padre, en este caso, para que ella pudiera concebir. Entonces, esto sucede también, y lo vemos más adelante, cuando en el Evangelio de Lucas, en el mismo pasaje de la transfiguración, dice que mientras los discípulos y Jesús estaban hablando, apareció una nube y los cubrió con su sombra. Y dicen que ellos quedaron atemorizados al entrar en la nube, porque era símbolo de la presencia de Dios. Porque fue engendrado del Espíritu Santo, porque nació de María Virgen, porque vino al mundo sin huella de pecado original, Cristo nos pudo reconciliar con el Padre, siendo nuestro camino y el puente y la puerta a la eternidad, al paraíso. Alguien se puede preguntar y dice, si Cristo existía desde la eternidad y era uno con el Padre, ¿por qué hubo de hacerse carne y sangre? Pues la respuesta, la palabra te lo da, y vamos a leerlo en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice la palabra del Señor, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es más poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que en este pasaje tenemos 4 razones específicas por las cuales era necesario que Cristo se hiciese hombre. La primera, para poder ser como el resto de sus hermanos, o sea, es decir, en la humanidad. Lo segundo, para poder llevar a cabo la reconciliación y la expiación de los pecados del pueblo. O sea, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Tercero, para poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Y cuarto, para llegar a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios. Jesús, como los demás hombres, en aquellos aspectos fue como los demás hombres en aquellos aspectos de la naturaleza de un hombre. Él tuvo un cuerpo, él hablaba, él tenía emociones, él vivía, digamos, dentro del contexto de la humanidad. Recuerda que Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, Dios descendió a la tierra y caminó en medio de la humanidad. Fue un Dios, es un Dios más bien cercano. Dios Padre quiso reconciliar. De Él nació que el hombre pudiese reconciliarse con Él, que volvieran a tomar comunión, que volvieran a estar en comunión. Eso fue lo que hizo. Por eso Jesús fue como nosotros, digamos, en la parte física, pero no fue como nosotros en la parte espiritual, porque Él no tuvo la naturaleza adámica. Él tuvo la naturaleza sobrenatural de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo cubre con su sombra a María y desciende el poder de Dios, y María engendra a Jesús. Su concepción sobrenatural puso a Jesús en una clase única. No existiría ni va a existir otro hombre ni otro nacimiento como el de Jesús.
porque es el único que ha existido como Dios y hombre a la vez. Cristo es el único ser que ha vivido una vida perfecta sin pecado, pero no porque no fuese tentado. Dice la palabra que él fue tentado en todo, sino que él superó la tentación porque el pecado no estaba en él. Él tenía su naturaleza divina. El tercer aspecto es que es extraordinario porque ese niño llamado Jesús nos liberó y en su victoria vivimos. Qué maravilloso es saber que fue sobrenatural porque fue concebido o fue dado anticipadamente desde antes de la fundación del mundo. Fue un nacimiento extraordinario y sobrenatural porque fue algo que Dios estableció. Fue concebido por Dios mismo, por el Dios Padre. Y eso es lo que hace ahora, mis amados, que todos nosotros, ya que festejamos la Navidad, pero seguimos en fiesta, porque bueno, ahora viene el 31 de diciembre donde nos vamos a dar el feliz año, que ojalá que cuando tú lo estés dando a otras personas que no conocen del Señor, tú puedas decir, Señor, gracias. Gracias porque yo se lo puedo dar a alguien más, porque sé que ahora la libertad y la victoria que vivo es por causa de que Dios Padre pensó en mí. Dios Padre pensó en cada uno de nosotros. Dios Padre pensó en la humanidad, pensó en la redención. Y esto es lo más maravilloso que nosotros podemos vivir. Así que ahí donde tú estás en tu casa, tú puedes decir, yo soy libre y vivo en victoria por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mira cómo los ángeles lo dan a conocer y dice la palabra que ellos irrumpen en la tranquilidad de una noche con estas palabras a unos pastores. Dice la palabra en Lucas 2, versículos 10, 11. Dice, no temáis. Qué maravilloso es empezar esta buena noticia con no temas. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué son las palabras de Dios para nuestra vida? Buenas noticias, noticias de salvación, noticias de gozo, noticias de redención, noticias de salvación, noticias de sanidad, noticias de liberación. Él dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aleluya. El nacimiento de Jesús, es decir, su encarnación, son buenas nuevas en verdad. Son nuevas no solo en gozo, sino de gran gozo, pues Dios nos ha dado a su Hijo, el Salvador del mundo. Él es el Mesías prometido. Él vino a hacer una obra que nadie más puede hacer. Traer salvación verdadera, poner las cosas en la justa perspectiva. Todos aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, a Jesús en nuestra vida, lo que tenemos es la perspectiva correcta de la vida, la perspectiva correcta de lo que es el mundo, la perspectiva correcta de cuáles son los propósitos y los pensamientos de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros ajustamos nuestra visión, cuando nosotros caminamos en su palabra, vamos a tener la perspectiva correcta de lo que Dios desea para con cada uno de nosotros. Recuerda que sus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. ¿Y por qué? Porque Él espera que tú tengas esa expectativa de que todo lo bueno, todo aquello por lo cual tú esperas, tú anhelas, tú deseas. Este tiempo, mis amados, se caracteriza porque el hombre comienza a reflexionar, sea que tenga a Dios o no lo tenga. ¿Sabes por qué? Porque uno comienza a hacerse como a proyectarse hacia el año que ha de venir, a renovar sus metas, sus objetivos. Qué bueno es que tú, antes de que hagas este plan de lo que tú esperas para el próximo año, ajustes tu mente, ajustes tu visión a la perspectiva de Dios. Porque te aseguro que si es así, tú vas a descubrir
que la voluntad del Padre para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Su nacimiento era necesario porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Íbamos rumbo al infierno, totalmente incapaces de salvarnos. Pero en su momento, Cristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Para eso vino Cristo a esta tierra. Para eso vino este niño que fue concebido a esta tierra. Su propósito era morir para entregarnos salvación, para que el hombre volviera a retomar el camino de la comunión con el Padre, para que el hombre viviera en la óptica de Él. Sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por circunstancias, las tempestades nos pueden golpear, pero si algo seguro es que debemos tener claro en nuestra vida, es que Cristo vino precisamente para que en medio de las tormentas tú vieras el camino perfecto y recto que conduce a toda bendición. Así que una vez librados de la condenación, recibimos de Él su poder y autoridad para derrotar a Satanás y a todos los espíritus malignos, y sobre su palabra caminar, pues vivimos en Él. Mira lo que dice Mateo 16:18. Esto se lo dice Jesús a Pedro y le dice: las puertas del Hades no podrán resistir ni retener a la iglesia que avanza. Qué maravilloso es que nada puede detener los planes que Dios dispuso para tu vida. Nada lo puede detener, ni siquiera Satanás. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hacemos parte de la iglesia. Tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. En ti y en mí, Dios ha depositado la autoridad. Por eso tenemos una posición y tenemos una situación, esa situación o esa actitud de posición que Dios nos ha delegado a nosotros. En la carta a los Efesios, capítulo 1, dice que Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales y que estamos sentados juntamente con Cristo. Por lo tanto, nada puede impedir tu avance en esta tierra. No hay tormenta, por más alta, por más fuerte que sea sobre tu vida, puede detenerla, porque ni siquiera la muerte, porque dice la palabra del Señor que Cristo arrebató en el infierno las llaves del Hades, aquel que tenía el imperio. Y ahora tú y yo estamos por encima de eso, porque estamos sentados en lugares de autoridad. Así que nosotros avanzamos, mis amados. Nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que nos quedamos fijos en nuestras circunstancias. Nosotros avanzamos porque tenemos la autoridad de Cristo. Y recuerda, este avance se da en lo espiritual y que se hace una realidad en lo natural, cuando tú y yo tomamos nuestra posición. Por eso es un nacimiento extraordinario y glorioso. Porque la llegada de un bebé, la llegada de Jesús en este caso, iba a irrumpir con todo el plan maléfico de Satanás. Iba a derrotar a Satanás en todo su poder. Esto es lo que nos hace a nosotros ser más que vencedores. Así que en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Su poder es mayor que el poder del enemigo. Cuando hay un conflicto frontal entre el poder del enemigo y el poder de Dios, el poder del enemigo perderá cada vez. Qué maravilloso es eso, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con el poder del Espíritu Santo, aquel que cubrió a María y que ahora está sobre cada uno de nosotros y está en nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice, Pablo le dice a los efesios: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que este nacimiento extraordinario y glorioso, lo que nos está hablando
es que ahora, como Pablo le estaba orando por los de Efesios, es que ahora nosotros tenemos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, ahora tenemos la capacidad de escudriñar la mente de Dios, los pensamientos de Dios, a través del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, para vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. ¿Y cómo Dios quiere que la vivamos? Pues en victoria. Y esto era lo que estaba orando Pablo. Y Pablo antes dice que él ora para que este espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento, mis amados, porque más que una fecha, o un acontecimiento histórico, lo que Jesús hizo, lo que Dios Padre más bien planeó antes de que el mundo fuese hecho, fue precisamente esto: darle la oportunidad al hombre de reconciliarse con Él. Por eso es un nacimiento extraordinario y glorioso. Él no se quedó en un pesebre, Él no se quedó envuelto en pañales. El niño creció, dice la palabra, que crecía en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y este niño comenzó a vivir la vida y todos se asombraban porque decían: Él tiene autoridad, pero no como los escribas y los fariseos. Es decir, no es una vida religiosa, no es una vida de ley, es una vida de libertad. Y él se condujo a lo largo de su vida como Dios Padre había determinado, porque tenía comunión. Luego muere en la cruz del Calvario, y cuando Él muere, dice que Él desciende hasta el infierno y al tercer día resucita y vuelve y se le aparece a sus discípulos. Y una vez que se les aparezca, le dice: ustedes esperen aquí, porque ustedes van a ser investidos con poder de lo alto. Ese cubrir del Espíritu Santo en nuestra vida. Y luego dice que ascendió y se sentó y sigue sentado a la diestra de Dios Padre. Qué maravilloso es esto. Porque nosotros tenemos que orar para poder comprender la increíble grandeza de su poder para nosotros, los que creemos. Este es el mismo poder poderoso que Él trajo en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Dice la palabra que este nombre, Jesús, Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros, este nombre está por encima de todo dominio, de toda autoridad y poder, y de todo nombre que es nombrado no solo en esta era, sino también en el venidero. Y puso todas las cosas en sujeción bajo nuestros pies, y le dio y lo dio a la cabeza, y lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, hay un poder inminente en nosotros. Ese poder actúa en cada uno de nosotros. ¿Y debido a qué? A ese nacimiento extraordinario y glorioso que Dios Padre preparó de antemano. Así que entre la resurrección y la ascensión de Cristo, Él exhorta varias veces a sus discípulos acerca de su comisión para que pasaran por Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Les dijo que no intentaran embarcarse en esta misión hasta que primero se invistieran de poder de lo alto, es decir, de Dios. Así que los discípulos esperaron en el aposento superior, donde el Espíritu de Dios fue liberado sobre ellos y los llenó en gran manera. Ya pasamos la Navidad, ¿verdad? Y aunque es la época más alegre del año, donde nos reunimos porque compartimos y tenemos expectativas. Pasado el 25 y hoy que estamos en el 26, expectativa de lo que ha de acontecer en el 2022. Pero las expectativas no las coloques sobre el año, no las coloques sobre el número. Tú tienes expectativas gloriosas y maravillosas porque el Cristo de la gloria habita en ti. El pensamiento de Dios, si tú oras, le pides al Espíritu que te abra los ojos de tu entendimiento, podrás descubrir las maravillas, podrás descubrir
lo más profundo de Dios. Podrás tener una relación íntima con Dios. Podrás tener todo aquello que un hombre o una mujer pueda desear en esta tierra. Así que te invito en esta mañana, antes de que hagas tu plan de objetivos para el 2022, enfócate en lo que la palabra del Señor dice. Porque recuerda que el nacimiento de Jesús fue extraordinario y glorioso. Y terminemos, como lo dijo Isaías en capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El shalom del Señor está sobre cada uno de nosotros, porque su paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Así que en esta mañana, mis amados, con esta buena noticia, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por haber pensado en cada uno de nosotros, diciéndole, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú me recuerdas que no solamente fue en el momento en que yo te recibí a ti, te recibí como el Salvador de mi vida, sino que tú habías pensado antes en mí, antes de la fundación del mundo. Ya tú tenías conocimiento de que nuestros nombres iban a estar escritos en el libro de la vida por causa de haber creído que tú habías enviado a tu Hijo, al Mesías prometido. Tú lo habías enviado, Señor, y que las características que nos dice Isaías, como su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, esas características estarían ahora en el nombre de Jesús. Ese nombre que encierra todo lo bueno, lo grande, lo maravilloso que tú deseas para con cada uno de nosotros. Tu shalom, es decir, la paz completa. No solamente la paz del alma, sino en la sanidad física, en la sanidad mental, en esa paz que a pesar de las circunstancias, Señor, nosotros sabemos que pasaremos al otro lado por causa de que tú habitas en nosotros. Así que hoy te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, Padre, porque tú pensaste en nosotros. Gracias por pensar en nosotros. Gracias porque a través del nacimiento de Jesús, de ese bebé 2000 años atrás, Señor amado, que tú lo hiciste, que lo hiciste que Él fuera encarnado, Señor amado. Tú lo estabas haciendo porque estabas pensando en nosotros, en la manera como nosotros podríamos tener una comunión. Podríamos restablecer nuestra comunión contigo, Señor. En esa libertad, ahora podemos entrar delante del trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro a nuestra necesidad. Hoy bendigo tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por el advenimiento. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Bendigo tu nombre, Señor, porque es una manera incomprensible de demostrar tu gran amor por la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, qué bueno es saber que el nacimiento era necesario y era un nacimiento extraordinario y glorioso por todas las características que nosotros pudimos entender. Y quiero recordarte que este próximo 2 de enero vamos a tener nuestro servicio virtual. Así que estate allí en familia, sigue en familia, compartiendo con los tuyos, pero no te desconectes. A las 9 de la mañana, el 2 de enero, nosotros vamos a tener nuestro servicio y es una palabra como todas las palabras del Señor, pero esta palabra lo que va a marcar es el inicio del 2022 y de lo que Dios ha colocado en la vida de nuestro pastor para el rumbo de lo que quiere en nuestra iglesia. Así que no siendo más, que la gracia y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo y les esperamos virtualmente el 2 de enero. Dios les continúe bendiciendo.